Viva Church desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. A continuación con el mensaje de este día. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. ¿Quién está listo para un chiste? Sí, tenemos un chiste el día de hoy. Y este es un niño que ya se va a acercar Navidad. Entonces ya está Navidad y el niño está muy emocionado. Está muy emocionado porque va a ser Navidad y entonces no se aguanta y le pregunta a su papá: Papá, ¿qué me vas a regalar esta Navidad? Y entonces el papá le dice: pues ¿qué te regalé el año pasado? Y dijo el niño: Me regalaste un globo rojo. Y dijo el papá: ok, bueno, esta Navidad te lo voy a inflar. Y estamos en esta serie, es el último domingo de esta serie que le pusimos una mejor manera de vivir. Y hemos estado hablando que una mejor manera de vivir es cuando tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Sin el poder de Dios en nuestras vidas es muy difícil tener una mejor manera de vivir. Porque ¿quién no quiere tener una mejor manera de vivir? Amén. Y este día de hoy vamos a hablar sobre la administración de los dones. En las otras dos predicaciones que estuvimos hablando, el primer domingo hablamos sobre el Espíritu de Dios. O sea, ¿quién es el Espíritu de Dios? Y hablamos de la Trinidad y cómo el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos ahora vive en nosotros. El segundo punto que vimos es que cómo funciona el poder de Dios, o sea, cómo se manifiesta en nosotros. Y hablamos de los dones diferentes y hoy vamos a explicar un poquito sobre esos dones. Y es muy importante para nosotros como iglesia aprender a usar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Y esto ha sido una controversia muy grande dentro de la iglesia porque no se habla ni se explica correctamente. Hay tres temas muy importantes en la iglesia que se hablan poco porque no se conocen bien y a veces se explican mal, que vienen siendo los dones del Espíritu Santo, el dinero y el sexo. Pero nosotros somos una iglesia sana, santa y servicial y creemos que para tener una vida sana, santa y servicial tienes que ser muy consciente y saber claramente lo que la palabra habla de estos tres temas. Entonces, en esta ocasión estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo y creo que Dios nos ha dado estos dones para poder, vamos a descubrirlo en la mañana, que son para poder hacer las obras que Dios nos llamó a hacer desde el principio de los tiempos. Voy a leer algunos versículos rápido y luego vamos a entrar en el tema central. Vamos a Efesios 1:3, estamos en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero mencionarlo porque gente que nos escucha en los podcasts después me dice: ¿por qué no mencionaste la traducción? Hay mucha gente que nos escucha en los podcasts, es increíble y cómo ha sido de gran bendición para otras personas que nos escuchan. Entonces, Efesios 1:3, le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Punto número 1, tú estás unido con Cristo y Dios te ha dado bendiciones espirituales, dones espirituales importantes, importantísimos, y la razón por la que te los ha dado es porque estás unido con Cristo. Amén. Entonces es muy, muy importante el poder entender eso. Vamos a ver el segundo versículo que vamos a ver esta mañana, Hebreos 2:4, dice: además, Dios confirmó el mensaje mediante señales maravillosas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, tenemos que entender que Dios tiene dones espirituales que nos dio
para poder nosotros avanzar en este mundo. Y dice que el mensaje que son las buenas noticias, o sea, las buenas noticias de Dios, que es el Evangelio, se demostró a través de las maravillas y diversos milagros que el Espíritu Santo hace. Entonces, tú no puedes demostrar el poder de Dios, ni puedes demostrar el Evangelio sin las maravillas y los milagros de Dios. O sea, es imposible poder bendecir a alguien sin el poder sobrenatural de Dios. O sea, cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Mi papá es muy generoso, mi papá es muy buena onda, mi papá te quiere ayudar, mi papá te quiere, porque Dios es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, cuando conocemos otras personas y les hablamos de Cristo, y lo único que hablamos de Cristo es que Dios te va a regañar, Dios te va a castigar, eres un pecador, te vas a ir al infierno, ¿quién quiere hablar de eso? No es que no sea importante, es importante, pero lo que la gente está buscando es esperanza. Y entonces el Evangelio siempre debe ir acompañado de maravillosas proezas y milagros de parte de Dios. Amén. Ese es Hebreos 2:4. Después vamos a ir a hablar a 1 Corintios 12, 4, 7. Todo eso te estoy dando muchos versículos, y he estado dando muchos versículos desde la semana pasada, porque es importante tener fundamentos en la palabra de Dios cuando hablamos de estos tres temas importantes, porque la gente toma un texto fuera de contexto y lo hace un pretexto para poder avalar su propia ideología. Pero hoy vamos a hablar lo que la palabra de Dios dice, y dice, 1 Corintios 12, 4 al 7, dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da los dones, ¿verdad? Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Entonces el objetivo es para servir a Dios. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Entonces Dios es el que hace la obra, no eres tú. Es un punto importante, porque a veces pensamos que porque yo no soy muy bueno, que porque yo no hago esto bien, que Dios no me puede usar. Y la verdad es que te puede usar porque Dios es el que lo hace a través de ti. Y luego dice esto importante que está señalado con negro. Dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces aquí nos quedamos un poquito la semana pasada cuando hablamos que Dios nos dio un don espiritual a cada quien para poder bendecir al cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tú tienes un don espiritual que Dios te dio cuando recibiste al Señor como tu Señor y Salvador, a Jesús, que Dios quiere que lo uses para el beneficio del cuerpo de Cristo. Pero si no lo usas, entonces tendrás que dar cuentas de ello. Y es importante que sepamos cuál es tu don espiritual. Ahora, Dios nos ha dado uno de inicio, pero te puede dar más. 1 Corintios 12, 10 y 11 dice: a uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu que distribuye todos estos dones. Solo Él decide qué don le da a cada quien, o qué don puede tener cada persona, ¿verdad? 1 Corintios 12, 10. Luego dice: si has recibido tú el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagas traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria, todo el poder, por siempre y para siempre. Amén. 1 Pedro 4:11. Te estoy dando todo el contexto para que entiendas que Dios nos ha dado dones espirituales para el servicio de la iglesia y para darle gloria y honra a Dios. Amén. Vamos a ver Romanos 12:8. Dice: si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces estamos viendo cómo estamos hablando de todos estos dones. Entonces aquí los puse yo para que los puedas ver. Son 17 dones los que la palabra de Dios en estos versículos habla. Y hay otros dones que son los dones de oficio, que son muy conocidos en Efesios 4:11, que son los dones de profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros. Pero esos son dones de oficio, o sea, son llamados que Dios tiene y son dones también. Pero esos son los dones espirituales que todo creyente puede tener, y tú tienes uno de estos dones.
Jóvenes que me escuchan, niños, adultos, abuelitos, todo mundo que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador tiene un don como este. Voy a nombrarlos: el de profecía, que es darle palabra de ánimo, orientación a una persona; ministración, que es cuando una persona puede hablarle a través del Espíritu Santo y ministrar el corazón de una persona; enseñanza, que tienes la habilidad de poder explicar la palabra de Dios; ánimo, cuando una persona está desanimada, siempre a veces llega una persona y te da una palabra de ánimo, eso es un don; de generosidad, cuando por ejemplo ahorita que hablábamos del pastor Antonio y su esposa, te queremos bendecirles y a lo mejor a ti en el corazón te anima a eso. A lo mejor tú estás aquí y dicen, queremos bendecir a alguien, y tú dices, sí, y si tú no tienes ese don, tú dices, ay, voy a ir al baño. ¿Sí? Porque cuando tienes el don es algo que te nace del corazón poder dar. Ahora, generosidad no tiene nada con servir. Generosidad tiene que ver específicamente con dinero. Una persona que es generosa es con dinero. Una persona que sirve es servicial. No tiene nada que ver una cosa con otra, son dones diferentes. A veces la gente lo confunde, porque una persona es servicial, piensan que es generosa, pero no es generosa. Más bien tiene el don de ayudar o de bondad. Vamos a ver el liderazgo. Una persona que tiene liderazgo dentro de la iglesia puede guiar a la iglesia en los caminos de Dios. Misericordia es aquel que la persona se da cuenta de las necesidades de otra persona y le da misericordia y entonces lo quiere ayudar. Palabras de sabiduría son palabras específicas que Dios te da, no son consejos humanos que yo creo que mi abuelito dijo que lo mejor que debes de hacer es esto. No, son palabras de sabiduría que Dios te puede dar en un momento cuando estás tomando una decisión y vas y le preguntas a alguien, dices, oye, ¿qué tengo que hacer en esto? Y de repente te da una palabra de sabiduría basada en la palabra de Dios, que no viene de Él, sino viene del Espíritu. Palabras de conocimiento es cuando tú conoces a una persona y esa persona te dice algo de tu vida que esa persona no conocía. Si quieres participar de lo que está sucediendo en Viva Church, acompáñanos el domingo a las 12:45 de la tarde en nuestro servicio de celebración en el 6211 East Grand Avenue, Dallas, Texas 75223, o visita nuestra página www.myvivachurch.com. Nuestra iglesia es una iglesia enfocada en Cristo y la familia, y siempre tenemos un lugar para ti. Ahora regresamos con nuestra enseñanza de hoy. ¿Sí? Y te revela algo de tu vida que él no sabía. Te puede decir con quién estabas casado, de dónde vienes, qué estabas haciendo. Es una palabra de conocimiento. Si sabe algo, a lo mejor te revela un pecado oculto que tienes, una palabra profética que te han dado y él te la afirma a través de una palabra de conocimiento. Pero casi siempre es revelación de algo que esa persona no sabe y que ayuda a que le creas que Dios existe. ¿Sí? Cuando alguien te dice una cosa que él no sabía, dices wow, y dices wow, Dios existe, porque ¿cómo podría él saber eso de mí? Amén. Dice de sanidad, dones de sanidad, que es orar por las personas y que las personas sanen. Y es muy sencillo, el don de sanidad es algo muy sencillo, es declarar el poder de Dios sobre alguien más. Yo, por ejemplo, he hecho mucho estudio sobre esto de los dones, y cuando hablan de esos dones, hablan, por ejemplo, específicamente del de sanidad y hacer milagros, que fueron dones que se dieron únicamente al principio de la iglesia para poder impulsar la iglesia, y que eran dones que tenían únicamente algunos apóstoles y personas, y que era para eso. No es bíblico. Y lo creo firmemente, porque al día de hoy nosotros hemos visto milagros de sanidad increíbles que han sucedido, y luego se los dan al diablo. Dicen, no, es que eso fue del diablo. Ya vimos la semana pasada que el diablo no anda curando gente. El diablo anda matando gente, ¿sí? A través de la enfermedad. Entonces, que nunca te engañen. Y te voy a decir por qué la gente dice eso. Y lo vamos a hacer un poquito más adelante. Porque administrar los dones de sanidad y cualquier don que el Espíritu Santo nos da, necesita de disciplina, necesita de poder, necesita de amor, y es más fácil decir no funciona que yo autodisciplinarme y vivir una vida sana, santa y servicial para que el poder de Dios fluya a través de mí. Es más fácil decir no, eso ya no existe. Yo oré por una persona y nunca sanó. Bueno, quizá no has avivado el don que Dios ha puesto en tu vida. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ven?
Entonces, el don de sanidad está vivo y eficaz y está produciendo muchos resultados. Y nosotros queremos ser una iglesia. Aquí en esta iglesia ha habido muchas sanidades, pero va a haber muchas más. Sí, va a haber muchísimas sanidades. Va a ser algo pan de todos los días. Y ahorita les voy a decir cómo va a suceder eso. Una vez vino una persona, cuando éramos una iglesia pequeñita, y vino y tenía un ojo malo, no veía de un ojo, y oramos por él. Una oración muy sencilla. El siguiente domingo vino y dijo, ¿puedo ver? Me fui de aquí medio viendo y yo puedo ver. Y la gente que oramos, ¿verdad? Unos dijeron, ¿cómo que? Pues le digo, pues entonces ¿para qué oraste si no creías? A veces oramos cosas que ni creemos. Y eso se llama religiosidad. Cuando tú oras por algo es porque lo crees. Amén. Si no, ¿para qué oras? Fe, o sea, me salté fe. Fe, todo mundo tiene una medida de fe cuando viene a conocer a Cristo. Pero a fe es aquel que tiene la certeza. O sea, para esa persona que tiene fe, tiene la certeza de que Dios va a hacer un milagro, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer lo que vaya a hacer. O sea, tú le crees a Dios, Dios te lo dice y tú lo crees. Y te es tan fácil para ti creerlo, que cuando alguien te dice, oye, estoy luchando con eso, estoy luchando con aquello, dices, oye, pero qué bárbaro, pues está bien fácil, nomás créele a Dios. Bueno, eso es un don de fe, ¿sí? Tienes ese don sobrenatural de parte de Dios, de que crees lo que Dios va a hacer. Poderes milagrosos, cosas milagrosas que tú oras y suceden. Y esas son cosas que debemos estar acostumbrados. Hablamos el domingo pasado que como hijos de Dios y una iglesia viva tiene que estar llena de los dones del Espíritu Santo. Discernimiento de espíritus. O sea, hay gente que tiene espíritus malignos. Y una persona que tiene discernimiento de espíritus yo tengo discernimiento de espíritus, ese don. Y a veces saludo a alguien y puedo sentir qué espíritu tiene esa persona. Entonces no me andes saludando porque luego te puedo describir. Y muchas veces conozco esos espíritus porque yo los tenía en mi propia vida. Entonces, Dios te da revelación, ¿sí? De discernimiento de espíritus. Entonces, es algo muy normal que sirve al cuerpo de Cristo. Hablar en lenguas, hablamos un poquito, y la interpretación de lenguas. O sea, todo mundo tiene la capacidad, todo hijo de Dios tiene la capacidad de poder hablar en lenguas, pero también está el don de lenguas, que tiene también para poderse hablar en público, y otra persona tiene la interpretación de las lenguas. Entonces, todos esos son dones que se tienen que ir desarrollando. Dios pone la semilla ahí en el corazón, pero hay que desarrollarlos. La interpretación de lenguas, la administración. Hay gente que tiene el don de la administración para poder administrar el pueblo de Dios. Y eso es muy importante, poder administrar el pueblo de Dios. O sea, a veces los dones se salen de control porque no hay una administración. Y entonces la gente dice, ay, no, eso está muy raro, ya mejor nada. Ya. Sí, pero es porque no hay una buena administración. Entonces, una iglesia sana, santa y servicial tiene toda la capacidad de estos dones. Entonces, algunos nada más se mueven en los que son más sencillos de poderse manejar. Por ejemplo, el profético es uno de los dones que más se utilizan en las iglesias, porque puedes decir lo que sea y nomás dices, Dios dice. Y pues a ver, ¿sí? Pero un buen don profético administrado es aquel que está sometido, como hablamos la semana pasada, al liderazgo y es sometido a la obediencia del Señor, amén, y es probado. Sumamente importante que es probado, no solamente si es verdad la palabra, sino con la vida de la persona que habla, si es una persona que está sujeta a autoridad o no está sujeta. Entonces, muy importante entender y no dejarse ir con la finta de estos dones. Y la ayuda y la bondad, que es un don que también se manifiesta mucho, pero la ayuda y bondad tiene que ver con dar sin esperar recibir nada. Ese es un don que se da por sí solo, es una persona que constantemente está tratando de bendecir a los demás y casi siempre trabaja con el don de generosidad, ¿sí? Entonces, esos son los dones que deben de estar en la iglesia y deben de estar fluyendo constantemente en nosotros. Y te voy a decir algo, tú tienes uno de estos o varios. La pregunta es, ¿para qué son? O sea, ¿qué vas a hacer con ellos? Y quiero que veamos Efesios 2:2 primero. Dice, ustedes, o sea nosotros, todos nosotros, fíjense bien interesante esto, vivían en pecado. Ojo con lo que voy a decir. Vivían en pecado igual que el resto de la gente.
O sea, nosotros antes vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿Tú sabes que cuando tú vives en pecado, obedeces al diablo? Eso es. Dice, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y en otra versión dice, a los que son desobedientes. Entonces, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, hay gente que nosotros éramos uno de ellos, y quizá tú todavía eres uno de ellos, que te niegas a obedecer a Dios, que Dios te ha dicho 1 y 100 veces que dejes de hacer, que dejes de hablar, que dejes de ir, que dejes de hacer esto, y sigues desobediente. ¿Sí? Eso dice que obedeces al líder de este mundo, que es el diablo. Entonces, eso es lo primero. O sea, Dios nos dio los dones espirituales para poder contrarrestar el poder del diablo. Porque dice que es el líder de los poderes invisibles. Entonces, ¿te acuerdas cómo hablamos la semana pasada? Que los dones del Espíritu Santo es como si te diera visión nocturna. Es que ahora puedes ver lo que antes no podías ver. Ahora puedes sentir lo que antes no podías sentir. Porque ¿cómo puedes luchar contra un enemigo que es invisible? Entonces necesitas algo sobrenatural, que son los poderes del Espíritu Santo, para que puedas ver lo que no podías ver sin tenerlos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero tenemos que obedecer a Dios. Y luego dice, ¿para qué son? Dice, pero ahora somos la obra maestra de Dios. Tú y yo, que éramos unos pecadores y algunos unos super pecadores. ¿Quién de aquí era un super pecador? ¿Verdad? Sí, pecador doble. Yo era uno de ellos. Y quizá tú eras uno de ellos. Y quizá todavía tú eres uno de ellos. Pero quiere decirte el Señor que si tú le entregas tu corazón a Cristo y decides ser obediente a lo que Dios te quiere decir, entonces Dios te quiere dar, y ya te dio, dones sobrenaturales para que tú los puedas ejecutar y puedan avanzar el reino de Dios a través de ti. Continuaremos a las 9:30 de la mañana este mensaje en nuestro próximo programa. Si deseas escucharlo de nuevo, síguenos en Facebook y suscríbete al canal de YouTube de Viva Church International. Y recuerda escuchar también nuestro programa Éxito en la Familia de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Estás hablando, Dios. Calmo mi alma para poder escuchar. Me estás llamando, Dios. Me acerco a ti, voy donde tú estás. Aquí